Vamos a comenzar con el video de este mes, el cual se titula El otro San Antonio de Padua. Para ello vamos a basarnos en un texto de Lázaro Iriarte, OFM, que encontraremos en Selecciones de Franciscanismo, volumen 14, número 70, que se publicó en 1995. Los centenarios franciscanos se suceden uno tras otro. Ahora tocó el turno a Antonio de Lisboa, comúnmente conocido como Antonio de Padua, por la ciudad donde se venera su sepulcro y donde es conocido simplemente como el Santo. Es, sin duda, el santo de la piedad popular, no solo entre los católicos de todo el mundo, sino aún en las demás confesiones cristianas y entre los fieles de otras religiones. Como ejemplo vamos a ver lo siguiente, que nos dice: hace un año, en Addis Abeba, pude observar un martes, durante la misa vespertina, una iglesia totalmente llena de católicos, cristianos, coptos y musulmanes. A estos últimos se les avisó que la comunión eucarística estaba reservada a los cristianos. Pasando días después a Asmara, capital del nuevo estado de Eritrea, el mismo espectáculo en un pequeño santuario. En Albania, nación balcánica con población maometana casi en su totalidad, había una ermita en la montaña dedicada a San Antonio, que fue arrastrada por el régimen comunista. Ahora, al cabo de medio siglo, ha sido reconstruida por iniciativa franciscana y se ha convertido en el centro de peregrinación. No deja de causar tanta sorpresa que el santo, apodado por Gregorio IX en la bula de canonización, martillo de los herejes, entre comillas, esté obrando hoy como agente oculto de ecumenismo. Entonces, este texto lo que pretende es ir desmitificando y mostrando la figura popular que se ha mostrado sobre Antonio de Padua, para irnos acercando cada vez más a particularidades históricas que él tuvo, ¿no? Y ver a final de cuentas esta cuestión dentro del franciscanismo de cómo Antonio de Padua y la figura de los franciscanos, de los primeros franciscanos, terminó también influyendo en toda la demás comunidad, en otras religiones, ¿no? Como dice aquí, pues sorprende bastante que en lugares que sean netamente maometanos, musulmanes, haya esta veneración a San Antonio, ¿no? Y que sigan asistiendo, ¿no? Justamente por esta fama que él tiene de taumaturgo, ¿no? Es decir, de realizador de milagros. Entonces, para esto, pues vamos a adentrarnos en lo que nos cuenta el texto y entraremos en la primera parte que nos muestra el icono popular y el retrato histórico. La piedad popular tiende siempre a colocar al santo fuera de tiempo y del espacio, perenizado, tal vez para tenerlo más presente, más propicio, por estar menos ligado a la común condición humana. En la Edad Media, esa fue una tendencia devota la que inspiró el modelo hagiográfico y el arte, y de modo especial en el Oriente cristiano, creador del icono. No interesaba entonces la realidad histórica del santo, sino su imagen liberada y estereotipada, imperturbable, pero no abstracta, solo al alcance de la fe y de la devoción. Entonces, de hecho pasa bastante, ¿no? Usualmente cuando pensamos en los santos, los pensamos fuera de tiempo, ¿no? Pensamos que toda su vida, su obra incluso puede ubicarse en cualquier momento, ¿no? Y eso nos lleva entonces a no analizar realmente o a no conocer realmente la actividad y la vida de la persona, ¿no? La que denominamos a final de cuentas como santo, ¿no? Y esto pues nos explica aquí, bueno, pues en la Edad Media era algo que de por sí estaba presente y era algo que se tomaba justamente desde la tradición de los íconos, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos presentes dos íconos: el ícono por una parte del Pantocrátor con el libro de la vida y por otra parte de la Theotokos, ¿no? Una Theotokos que está abrazando al niño, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo que tenemos como detalles dentro de la cuestión del arte con estas imágenes? En un primer momento, si nos fijamos, los fondos son dorados, ¿no? Esta es una imagen portreto que me regalaron cuando era niño, entonces pues tiene su historia y su tiempo también ahí. El fondo dorado, dentro de la tradición del Oriente, lo que representa es justamente esa eternidad, ¿no? Los íconos son una ventana hacia la eternidad de Dios, hacia Dios mismo, ¿no? Obviamente, pues esto perdura con sus particularidades en las iglesias orientales, en las iglesias ortodoxas, en las iglesias católicas también de orígenes orientales, ¿no? Pero dentro de la vertiente católica, dentro de la vertiente romana, fue tomando sus propias particularidades, que fue sacarlos totalmente
de ese espacio, ¿no? Fuera de la visión ortodoxa, que lo que hace es que el icono sea una ventana a la eternidad. La reflexión popular dentro de Occidente de lo que se encargó fue de decir, tenemos la imagen de los santos, ¿no? Tenemos la imagen de este Cristo, pero este Cristo me va a reflejar lo que el pueblo dice de él, ¿no? Va a reflejar, por ejemplo, pues que es Dios que está presente, inalcanzable e inmutable, ¿no? Que es algo que de hecho el icono no estaba buscando, ¿no? Y con la Teotocos, con la Virgen, pues va a buscar lo mismo, ¿no? Esa imagen de esta mujer que está totalmente aparte, ¿no? que está alejada, ¿no? Entonces el texto de Leclerc nos empieza a decir, bueno, esto era algo que estaba presente en la época y que se fue modificando, ¿no? Fue pasando desde Oriente con el icono bizantino, que es algo que también observamos con el Cristo de San Damián, y que fue orientando hacia las cuestiones de la redacción de las hagiografías. Las hagiografías son las vidas de los santos, ¿no? Y en este sentido, pues las hagiografías medievales lo que iban buscando era justamente mostrar esos valores que los volvieron santos, ¿no? O que decían que los volvieron santos, totalmente inmutables, totalmente aparte, incluso como si al presentar las vidas de los santos estos estuvieran destinados ya a hacer todo lo que hicieron, ¿no? Entonces va toda una lectura en el tenor de poner de frente ciertos valores, ¿no? Que son los que se iban a rescatar dentro de las vidas de los santos, ¿no? No interesaba entonces su vida real, no interesaba entonces todo lo que hizo, los motivos que lo llevaron personalmente a hacerlo, no los motivos de las amistades, importaba entonces esta cuestión que se quería señalar, este estereotipo, ¿no? Justamente de los mismos santos. Todo esto no era del todo abstracto, no era una imagen nada más así como de la eternidad de Dios, y sepa lo que es eso, ¿no? Pero que sí se le colocaba al alcance de la fe dentro de la vida popular, como de hecho pasa actualmente con las expresiones de religiosidad popular, ¿no? Y en tanto las devociones, ¿no? Recordemos el origen de esta palabra, devotio, que significa realizar con el corazón, ¿no? Un voto hecho con el corazón. Entonces la devoción lo que intentaba recalcar era eso, copiar esta parte imperturbable de los santos, y entonces nos íbamos alejando de su propia vida. Nos dice aquí: en el siglo XIII, por influjo del nuevo humanismo que arranca de San Francisco, se comienza a situar al santo en el marco de su realidad personal y ambiental, sujeto a las condiciones de todo mortal, pero que ha tenido el valor de ser diferente y por lo mismo susceptible de imitación. Entonces comienza esta evolución, este paso, ¿no? O sea, Francisco se encuentra un Cristo de origen siriaco-bizantino, ¿no? Que es el Cristo de San Damián, digamos, con este influjo netamente oriental, pero que Occidente justamente lo va tomando aparte, ¿no? Y como ya hemos mencionado en otros videos, en la serie de videos de la novedad franciscana, de las cajas de herramientas genealógicas, pues lo que tenemos presente es que la figura de San Francisco fue marcando justamente estos espacios y esta nueva interpretación, una nueva interpretación del hombre ubicado en una realidad distinta. Con la naciente burguesía, pues también toda esta situación de encontrar nuevos valores que justificaran esa figura, ¿no? Y con Antonio pues pasó lo mismo, justamente a raíz de San Francisco es el parteaguas de esto. Él es la figura que empieza a tratar de situar nuevamente, en vida y después en su muerte, todo este paso y situación, pues a tratar de ubicar al santo dentro de su propia vida, ¿no? Y que esos valores humanistas, ¿no? Van a situarlo en que son dignos justamente de ser imitados como un nuevo parteaguas. Así es como aparece el retrato. Francisco de Asís es el primer santo que ha sido, entre comillas, retratado, ¿no? Digamos a tiempo. Su primer biógrafo, Tomás de Celano, nos ha dejado la descripción fiel y pormenorizada, no solo de su fisonomía moral y espiritual, sino del físico: estatura, rostro, frente, ojos, nariz, orejas, boca y dientes, pelo, voz, manos, pies, uñas y color de piel. Esto lo encontramos como referencia en la primera de Celano 85. Las pinturas más antiguas que de él se conservan corresponden a estos datos. Son verdadero retrato, ¿no? Por ejemplo, la tabla de Greccio, probablemente realizada en vida del santo, y el conocido fresco de Cimbué. Se echa de ver un esfuerzo por reproducir la verdadera imagen del Povedelo, aún a trueque de restarle belleza, ¿no? Entonces intenta
alejar este idealismo, ¿no? Por ejemplo, regresamos al retrato que tenemos aquí, ¿no? Que es un retrato de Cristo, un Cristo netamente griego que estuvo por siglos, un Cristo Pantocrátor, perdón, ¿no? Y que comienza entonces este tipo de imágenes más acercadas a la realidad. Por ejemplo, dentro de las primeras imágenes que tenemos de Francisco, pues tenemos esta de aquí, ¿no? Que justamente lo que intenta retratar, más que resaltar pues ciertos aspectos de belleza o de estereotipos, es esta imago, ¿no? Imago que nos refiere a, justamente, imagen, a lo que está descubierto, ¿no? Fiel al retrato de lo que era, ¿no? Entonces, si nos fijamos, pues de hecho es un retrato poco atractivo, ¿no? Pero que nos describe fielmente pues cómo era Francisco, probablemente hecho durante su vida, ¿no? Y que de hecho, si nos fijamos contrastando con lo que nos menciona Lazo de Iriarte, ¿no? Al respecto de lo que nos comenta Tomás de Celano, pues son los rasgos más parecidos, ¿no? a Francisco, ¿no? Al Francisco de su época. Esto tiene que ver netamente justamente con el cambio de imagen, el cambio entonces de cómo se está interpretando a la persona, de cómo se está interpretando el mismo Cristo, ¿no? Justamente con la visión de Francisco, Cristo ya se encuentra enfrente, Cristo es el otro, Cristo tiene el rostro directamente del hermano, ¿no? No es solamente ya este Cristo enaltecido de gloria griego, ¿no? Presente, previo, sino que es un Cristo que se encarna netamente en el otro, como hemos ya especializado en diferentes videos y mencionado. Desde entonces, en Occidente, el ícono románico bizantino deja paso a la eflige, más o menos idealizada, ¿no? Entonces, dejan de lado, se va dejando de lado, por ejemplo, el Cristo de ascendimiento, este tipo de imágenes, y se va entrando entonces en la imagen representada, ¿no? Lo que ahorita conoceríamos como imagen de bulto. Igual todavía con un poco de idealización, obviamente, pero totalmente independiente. Pero ¿qué pasó? Que de nuevo la piedad popular se apodera del santo protector, ¿no? Con la misma tendencia a colocarlo fuera de su realidad terrena, es decir, a pesar de que están los frescos, de que se le empieza a representar a Francisco, por ejemplo, como él era más o menos normalmente, ¿no? La gente lo comienza a tomar justamente con lo que ellos quieren idealizar. Entonces se le aleja de su realidad terrena, ¿no? Ya no es solamente Francisco de Asís, la figura que estaba recorriendo, al que le hacen el arte Cristo, sino que ahora es lo que San Francisco refleja, ¿no? Casi soplando, elevándose, ¿no? Imperturbable, ¿no? Hacen de él una imagen justamente imperturbable, como es aquí el texto, ¿no? Pero a pesar de eso, la gente lo que quiere es tener a un Dios presente, ¿no? Y que sea incluso comprometido con sus devotos, ¿no? Una imagen que refleje lo que ellos dicen, que se acerque a ellos. Eso es lo que la gente empieza a buscar, ¿no? Y a raíz de esto, pues comienza a volver las pinturas justamente mostrándolas como imágenes compasivas, ¿no? Como una imagen que parezca más humana, que está y que al mismo tiempo esté dispuesta a escuchar, a socorrer, ¿no? Pero otra vez pasa lo mismo, no interesa entonces lo que el santo hizo, ¿no? Sino lo que actualmente es, lo que empezaba a reflejar para la gente y lo que la gente decía que obraba a partir de la gloria de Dios, ¿no? O más bien, como nos dice aquí el texto, de su imagen sacralizada. Dada la popularidad alcanzada por San Antonio inmediatamente después de su muerte, no hemos de extrañar que la piedad se apoderase de él como de ningún otro, ¿no? De hecho eso se refleja hasta la actualidad. Hay muchísimos devotos de San Antonio, idealizándolo y contorneándolo conforme a la función mediadora que se le fue asignando, ¿no? Es decir, todo lo que la gente fue diciendo de él. Así es como se creó esa imagen de un fraile gentil y delicado, ¿no? Hemos visto normalmente las estampas de San Antonio, ¿no? De rostro juvenil, imberbe, porque así lo prefería la piedad. Pero la biografía de la canonización, conocida con el nombre de Leyenda Asidua, describe a San Antonio como corpulento y pesado, ¿no? Nos dice en latín homo corpulentia quadam presus, ¿no? Es decir, un hombre corpulento, ¿no? Su preso. El examen reciente de su esqueleto ha confirmado ese dato. El santo era de complexión membruda y fuerte. Esa corpulencia fue agravada en los últimos 2 años de su vida a causa de la hidropesia, que le producía opresiones alarmantes. Fue esa enfermedad la que lo llevó al sepulcro, ¿no? Entonces, hidropesia se refiere a que se hinchaba, ¿no? Parecía lo que actualmente conocemos como edema. Se hinchaba y como no se trataba en su época, pues además de lo corpulento, imagínense lo hinchado, se veía
como alguien demasiado grande, ¿no? Como alguien demasiado imponente. Las pinturas más antiguas, en efecto, transmitieron esa tradición fisionómica externa. Así, el fresco de Giotto en la Basílica Superior de Asís, donde Antonio aparece predicando el capítulo de los hermanos en Arles, una tabla en la escuela de Giotto en Padua y algunas miniaturas de códices, ¿no? Entonces esas primeras imágenes lo muestran todavía corpulento. A la corpulencia debía de corresponder una voz potente y clara, que se hacía oír de miles de personas en abierta campaña. Tenía el mentón amplio y una dentadura bien conservada, como aparecen en sus mismos restos. Su piel era, según el primer biógrafo, de color aceitunado, como la de muchos portugueses aún hoy día, pero rugosa, en efecto, de sus penitencias y de las fiebres contraídas en aquel invierno africano, rumbo al martirio. Se le veía con el rostro y la mirada habitualmente elevados al cielo, ¿no? Entonces, imagínenlo, ¿no? Como una persona corpulenta, ¿no? Imponente, ¿no? Y a pesar de eso, pues no es lo que nos maneja actualmente las estampas, ¿no? Si ustedes ven las estampas y las imágenes, pues realmente se le presenta como un jovencito, ¿no? Por lo que hace a la edad, no existe una base crítica para precisarla. Los historiadores colocan su nacimiento entre 1190 y 1195. Al morir podría tener quizás unos 40 años, pero las arrugas de su piel y sus achaques le hacían parecer más entrado en años. Entonces, además de imponente, se veía más viejo. Andando el tiempo, la piedad y por tanto la versión iconográfica, es decir, las imágenes, harían que el santo se sobrepusiera al hombre, más aún que el taumaturgo se sobrepusiera al santo y el ícono al retrato. Entonces, a pesar de toda esta evolución de los íconos, pues de parte de la misma gente viene este regreso a lo que quieren ver de él como de cualquier otro santo. Entre las varias iniciativas de estos últimos decenios dirigidas a estudiar el caso de Antonio de Padua, una de las más interesantes fue el coloquio interdisciplinar celebrado en Padua en 1979 sobre el tema, la imagen de San Antonio. Los temas de mayor interés, a cargo de especialistas de solvencia, fueron acerca de la imagen antoniana contemporánea, vista desde visuales muy diversas: sociológica, psicológica, periodística, litúrgica, artística, historia, iconográfica, etc., ¿no? Entonces, a partir de los años 70, 80, pues han existido diferentes análisis justamente sobre el icono, sobre recuperar estas imágenes, ¿no? De hecho, a partir de ahí hacia la actualidad, pues han venido toda esta parte de la restitución, ¿no? De enterarnos, de regresar de la vuelta a los orígenes, ¿no? De reencontrar los textos, de reestudiarlos, y a partir de ahí, pues por supuesto, de transformar las mismas imágenes, ¿no? Que nos acerquen más a esa visión histórica de los santos. Muy interesante ha sido la evolución de la tipología iconográfica a través de los siglos, pasando por el primero y segundo Renacimiento, el barroco, el romanticismo y los tiempos modernos. Se combinó que en la época más decadente, desde el punto de vista artístico y simbólico, ha sido la nuestra, que ha comercializado un San Antonio de pacotilla, de colorete, por llevar a la idea una piedad sensibilera y superficial, ¿no? De hecho, pues si lo pensamos actualmente y hacemos un sondeo, me dice, es que San Antonio es el santo del amor, ¿no? Y agarran y lo ponen de cabeza, e incluso ya hay hasta imágenes, vamos a decir, entre comillas, religiosas, de los santos que los ponen con características que en japonés se los denomina chivis, tiernos, ¿no? Y que pues alejan, por supuesto, de toda esta iconografía que nos acercaría a la vida de estos santos. Y nos dice aquí, bueno, pues se debe justamente a una piedad que se basa en la sensibilidad, no en lo que yo quiero sentir, en lo que yo quiero tener presente de los demás, ¿no? Y superficial, ¿no? Que apenas y ve por encima, no se quiere comprometer tampoco con todo lo demás, mucho menos con los valores que tuvieron en vida todas estas personas. Nos dice aquí, con ocasión del coloquio citado, se tuvo una exposición de estampas modernas y se hizo una encuesta para ver cuáles eran las preferidas de los devotos antonianos. El resultado fue que se lleven la primacía las estampitas de gusto más adocenado, bajo el punto de vista artístico y aún espiritual. De ello son responsables las casas editoras que, por interés puramente comercial, difunden a ese San Antonio dulzaíno y manido, por la única razón de que es el género que más rinde en las estamperías de los santuarios antonianos. Lo mismo podría decirse de la imaginería barata que se pone a la venta. Es decir, actualmente
las imágenes, en específico de San Antonio y por supuesto de otros santos, van al tenor del consumismo, ¿no? Es vender imágenes que la gente ve incluso bonitas, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, no tanto con San Antonio, pero sí con imágenes referentes a Cristo, ¿no? Que de repente dicen, no, es que no quiero un Cristo así, ¿no? ¿Cómo voy a buscar un Cristo así, aunque esa es una representación antigua, ¿no? ¿Cómo voy a fijarme en una imagen? Diga, ¿no? Quiero ese Cristo bonito, ¿no? Que se parece al de la Pasión de Cristo, que se parece más europeizado, ¿no? Incluso rubio, ¿no? Barba completa. Volvemos a lo mismo, porque la gente lo que busca es esa sensibilidad superflua nada más, como dice aquí el texto, ¿no? Y por supuesto las estamperías y las casas editoras es lo que buscan, lo que la gente quiere consumir, y se dejan de lado entonces todas estas imágenes que reflejaban el temperamento pues más cercano a lo que los santos realmente vivían. Por fortuna van teniendo éxito en otro nivel verdaderas obras de arte en las imágenes encargadas a escultores modernos de fama reconocida y conscientes del mensaje que debe transmitir este arte religioso. El arte tiene una parte importante en la educación recta de la vida del pueblo, ¿no? Y de hecho sucede bastante. La gente con qué se educa así como lo hacía antes, pues justamente con las mismas imágenes. Lo que la imagen refleja es lo que la gente va interpretando y buscando a través del mismo reflejo, ¿no? Lo que buscan en los mismos Cristos, en las cruces, ¿no? Y ahora vamos a analizar entonces cómo ha ido evolucionando esta imagen específicamente de San Antonio a través de la historia. Primero, el santo era figurado con el libro en la mano, ¿no? Así lo vemos en la mayor parte de las pinturas y vidrieras de las basílicas inferior y superior de Asís y en otras imágenes del tiempo. El libro, que él tiene en las manos, significa la Sagrada Escritura y es también el símbolo del magisterio ejercido por el santo, según la idea que predominó en la canonización y en la leyenda asidua, ¿no? Entonces, según esta primera leyenda y por el texto de la canonización, pues el santo lo que se dedicaba era justamente a la predicación y por ello llevaba la Sagrada Escritura en la mano. Contemporáneo al símbolo del libro, aparece en la región veneta la representación del santo sentado, con una mesa o escritorio delante, sobre el nogal de Campo San Piero, donde puso por escrito sus sermones. Es siempre la idea del maestro enseñando, como le conocieron sus hermanos de hábito, ¿no? Recordemos que en los escritos de Francisco está la carta a San Antonio, que veremos un poquito más adelante, y que justamente se le confiere el ser el primer maestro de teología dentro de la orden, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues también se le empezó a representar con el escritor ejerciendo su propio magisterio. Sucesivamente se abre paso, especialmente en el siglo XV, el símbolo del lirio o azucena, para significar la pureza virginal del santo, puesta de relieve en la primera biografía, ¿no? Victoria de Fernando adolescente y en la bula de canonización, ¿no? Entonces se empiezan a recalcar ciertos valores de la primera biografía y de las biografías que vinieron después para entonces ir cambiando justamente esta representación. Ahora, finalmente, en pleno Renacimiento, prevalece el símbolo del niño Jesús en brazos del santo, o también sobre el libro. Responde a esta visión que había tenido según fuentes biográficas tardías, o sea, ni siquiera corresponde a la primera biografía, ¿no? Y fue pintada por Murillo en el conocido lienzo por la Catedral de Sevilla. Esta es la imagen preferida por los devotos, y más aún por las devotas de San Antonio, ¿no? Entonces la estampilla de él joven, ¿no? Con el niño cargado, ¿no? Que ya refiere a un milagro, digamos, de biografías bastante posteriores, ¿no? Que incluso en Facebook se comparte bastante, ¿no? Así como de esta es la imagen de San Antonio, ¿no? Y se recalca este milagro. Vamos a ver qué nos dice el autor, ¿no? Al respecto de esto más adelante. Se ha querido hallar asimismo una explicación en la popularidad de San Antonio en la relación de su culto con ciertas aprensiones supersticiosas muy arraigadas aún entre la gente de fe madura. Por ejemplo, el hecho de que su fiesta se celebre por ser el día de su muerte en un 13, que es un número universalmente supersticioso en Occidente, ¿no? También el hecho de que esté dedicado el martes de cada semana, ¿no? Día también mirado con recelo supersticioso, ¿no? O sea, el martes no hagas ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, además de esta imagen que fue cambiando, que se fue transformando y que la gente fue prefiriendo, pues le fueron cargando ciertas cosas, ¿no? Como dice aquí, el día de que se le festeje en martes, el día de que sea en 13, ¿no? Todas las supersticiones que fueron en torno de la piedad popular
se fueron reflejando justamente sobre la piedad que fue forjando esta imagen de San Antonio. Continúa el texto, segundo apartado. Si buscas milagros, mira. La razón principal de la popularidad de San Antonio es, sin duda, su fama de taumaturgo, es decir, de hacedor de milagros. Hecho más llamativo, cuanto que en vida no hizo ningún milagro a juzgar por las fuentes más antiguas. Si nos basamos en la leyenda asidua y en la canonización, no vamos a encontrar estos milagros que ahorita se le ponen incluso, insisto, ¿no? hasta en Facebook, ¿no? Pero que, al igual que con el texto de las florecillas de Francisco, lo que hicieron fue reflejar ciertos valores que Antonio sí hizo en vida, ¿no? Uno solo le atribuye el biógrafo de la canonización, pero entre los que hizo después de su muerte, siendo así que en otros procesos de canonización de la misma época, los milagros en vida constituían un argumento primordial para demostrar la santidad del siervo de Dios, ¿no? Entonces, a pesar de que, vamos a decirlo así, se requerían este número de milagros para poder canonizar a alguien, cosa que con Antonio Pochito es la canonización más rápida que sucede, ¿no? No se encuentra justamente toda esta bola de milagros que le pusieron posteriormente. Los conocidos milagros de la predicación a los peces, de la mula que se arrodilla ante el sacramento, del pie cortado por un oyente arrepentido que luego recompone el santo, del corazón del avaro que es hallado en su arca, las repetidas bilocaciones, ¿no?, que aparecen en un lado y en otro al mismo tiempo, aparecen por primera vez en la llamada leyenda rigaldina, escrita a finales del siglo XIII, y, sobre todo, en el Liber Miraculorum, compilado hacia 1370, o sea, siglo y medio después de la muerte del santo. Entonces es todo lo que se le atribuyó ya posteriormente, y además una vez que su imagen ya había sido resaltada y configurada por la piedad popular. Entonces no tienen nada que ver con lo que vemos a través de sus sermones, de su vida, de la leyenda asidua, de la canonización, ¿no?, que es lo que vamos a ver justamente en todo esto. Eso sí, a raíz de su muerte, fue una verdadera explosión de milagros de toda clase obtenidos por su intercesión. 53 de ellos fueron reconocidos en el proceso de canonización con rigurosas pruebas testificales. El primer biógrafo resume en estos términos lo que sucedió junto a la tumba del santo. Abro cita. Allí los ojos de los ciegos se abren, allí se descierran los oídos de los sordos, allí el cojo salta como un gamo, allí la lengua de los mudos, desatándose, proclama rápida y claramente las alabanzas de Dios. Allí los miembros deformados por la parálisis recobran sus movimientos normales. Allí la gibosidad, la gota, la fiebre y toda clase de dolencias son puestas en fuga milagrosamente. Allí, finalmente, los fieles obtienen los beneficios deseados, hombres y mujeres, llegados de diversas partes del mundo, consiguen el efecto saludable objeto de sus plegarias. Fin de cita. Esa realidad no ha cesado de ser actual en más de 7 siglos y medio, inspirando el conocido responsorio de Julián de Espira, compuesto para el oficio rítmico de la fiesta del santo, unos 3 años después de su canonización. Si quaeris miracula, mors errar calamitas, ¿no? Es decir, si quieres ver milagros, entonces mira. El mismo autor de la primera biografía dio, en cierto modo, el sentido teológico de la misión taumatúrgica del santo de Padua en la iglesia. Abro cita. La vida de los santos se transmite a la posteridad de los fieles para que, al oír los signos milagrosos obrados por Dios, por medio de ellos, sea Dios quien reciba la gloria siempre y en todo. Fin de cita. Vamos a terminar. No olvidemos que en el Evangelio los milagros realizados por Jesús tienen el valor de signo, para que se manifiesten las obras de Dios. Esto lo encontramos en Juan 9:3. Son señales de la presencia del reino, ¿no?, como nos dice Mateo en 11:4. Entonces el punto aquí fue ese, ¿no? La gente empezó a ver las curaciones milagrosas como algo propiamente del santo, ¿no?, cuando se fue olvidando justamente que lo que tienen que reflejar son a Dios mismo, el signo del reino, ¿no?, realizado, la presencia misma del reino. La intercesión taumatúrgica de San Antonio no comprende solamente las curaciones milagrosas cuando fallan los remedios humanos o la liberación de un peligro inminente, sino también ese tejido de pequeñas contingencias que para la persona afectada pueden tener importancia vital. El hallazgo de una cosa perdida, el logro de un puesto de trabajo, el examen aprobado, la fortuna de encontrar un novio o pareja, ¿no? Como en toda una manifestación de la religiosidad popular, por una parte, hay que tener una actitud de benévolo respeto por una inficionada
falla de errores, ¿no? Por ignorancia, por supersticiones o resabios de magia, ¿no? Pero por otra parte, una recta acción pastoral deberá preocuparse de depurar la devoción sin eliminarla, elevando a los fieles a la causa de todo beneficio grande o pequeño. Ese es el poder del amor de Dios y el origen de todo bien, sea lo que realice por los medios normales o por lo que llamamos prodigios. Entonces, mucha gente dice, no, es que cree y ten fe y entonces sucede, ¿no? Y a través de eso, pues se comienzan a acumular ciertos valores que no son cristianos, ciertas supersticiones, y a lo mejor dentro de la contingencia de que se realicen sucede que se logra lo que se pide, ¿no? Pero no quiere decir que de hecho ocurra así u ocurra justamente por eso, ¿no? Nos dice aquí, bueno, no se tampoco de eliminar todo ese tipo de cuestiones, sino de depurar justamente la devoción, ¿no? Sino de regresarla, como dijéramos ya ahorita previamente, a los orígenes, ¿no? ¿Qué es lo que me puede llevar dentro de esa serie de contingencias? Pues a la realización de este amor de Dios que se vuelve pleno, pues la vivencia del reino, ¿no? El regreso justamente a los valores evangélicos, que es lo que pues funda la base cristiana y la base franciscana. Entonces vamos a un tercer apartado, el San Antonio de la historia. No es que la imagen taumatúrgica de nuestro santo no sea histórica, pero esa que podemos llamar misión eclesial, suya, peculiar, carecería de explicación si no hallara justificación, por así decirlo, en la dimensión excepcional de la santidad que veneraban en él sus contemporáneos, y en la talla, también excepcional, de su personalidad humana. Es este el San Antonio que la masa de sus devotos generalmente desconocen y que hoy estamos en condiciones de profundizar, gracias al interés que ha despertado su figura desde hace tiempo entre los estudiosos. Entonces, la mayoría de gente pues, se va justamente a que es un santo milagroso, ¿no? Es fama de taumaturgo, y entonces voy y por esto que veo, por esto que dicen del milagro, de tal, es lo que creo, ¿no? Y ahorita el texto justamente va entrando en precisar quién fue ese San Antonio auténtico, ¿no? ¿Quién fue ese que está detrás de toda esa imaginería que se le reinventó a través de la historia, de la venta de estampillas, de todo esto que se montó encima en la vida popular? Hoy son conocidas críticamente las fuentes antonianas. Se han estudiado las varias etapas de su vida, los diversos aspectos de su formación teológica, de su espiritualidad, de su predicación, de su influjo religioso y social. No obstante, la brevedad de su labor evangelizadora, una adecuada pastoral que vaya más allá de los manidos formularios de las novenas y del acostumbrado panegírico, allá vienen a aproximar el santo de la devoción al santo de la imitación. Entonces, no se trata de decir todo esto está errado y lo quitamos, ¿no? Sino vamos a ayudarnos de todo eso que ya se montó, se estableció, para ir destapando y deshilachando a este San Antonio que realmente es el de la historia, ¿no? Que ya se le ha investigado, que ya se tienen los textos, se tienen los sermones, incluso en internet se pueden descargar, ¿no? Los conventores son los que se encargan justamente de la edición dentro de la BAC de los escritos de Antonio, de los sermones. Entonces ya hay bastantes herramientas que tenemos para poder deshilachar todo esto. Entonces vamos a ver cuáles son pues, sus rasgos más característicos. Los vamos a centrar en 5. Primero, maestro in sacra pagina por Coimbra. Fernando Martins hizo sus primeros estudios en la escuela episcopal aneja a la Catedral de Lisboa. Con 15 años cumplidos entró en el monasterio de San Vicente, de canónigos regulares de San Agustín. En toda Europa existían agrupaciones de clérigos que vivían en común bajo la regla de San Agustín. Algunos de sus prioratos eran famosos por el alto nivel científico alcanzado, como el de San Víctor de París, cuyos maestros estaban en boga por entonces. Entonces, pues tenemos que él no se llama Antonio originalmente, su nombre era justamente Fernando Martins, es originario de Portugal, ¿no? En Lisboa, y asiste a lo que en la época ya, como hemos visto, son las escuelas episcopales, ¿no? O escuelas catedralicias, ¿no? Que son los antecedentes de las universidades. Entonces, él no le toca como tal esa época de las universidades, pero sí le toca que ya empiezan los maestros que empiezan a desarrollar el pensamiento teológico y que se van a fundar después en las primeras universidades, ¿no? Como dice aquí, pues estudia
por ejemplo en el monasterio de San Vicente, ¿no?, de los canónigos regulares, ¿no?, y justamente varios de los maestros estaban con este pensamiento que se empieza a desarrollar y que empieza entonces a formar parte de todo esto, ¿no? Ahora, sobre la regla de San Agustín, no quiere decir que sea una orden de canónigos, es decir, de sacerdotes, que vengan desde San Agustín, ¿no?, sino que San Agustín en algún momento hizo una regla dentro de su vida para quienes quisieran ingresar a la vida monástica de la época. Esa regla es tomada muchos siglos después, concretamente a partir del siglo X, ¿no?, por canónigos que se agrupan, toman esta regla para vivir y toman esta forma de vida, ¿no?, y justamente bajo el credo Intelligas de Agustín, que para entender empiezan a estudiar basados justamente en esta regla, y es ahí donde Antonio justamente, o Fernando, entra a sus 15 años. Pasados unos 2 años de intensa formación espiritual, el joven se trasladó al gran monasterio de la Santa Cruz de Coimbra, el centro cultural de más prestigio en el Reino de Portugal. Contemplación y estudio, en la más genuina línea agustiniana, fue el binario que ostentó su vida por espacio de unos 9 o 10 años, siempre atento a modelar su espíritu al dictado de la ciencia sagrada. Escribe el primer anónimo biográfico. Abro cita. Cultivaba el ingenio con fuente aplicación al estudio y ejercitaba su espíritu en la meditación. Ni de día ni de noche interrumpía la lectura divina. Al leer los textos bíblicos, sin quitar importancia en sentido histórico, robustecía su fe con las interpretaciones alegóricas y, aplicando a sí mismo las palabras de la escritura, acrecentaba los efectos con la práctica de su virtud. Todo cuanto leía lo confiaba a la memoria tan tenaz que en poco tiempo demostró un insospechado conocimiento de la Biblia. Fin de cita. Entonces, justamente es esta forma de vida agustiniana lo que le permite empezar a desarrollar su pensamiento, ¿no?, y el ejercicio teológico. Recordemos la figura alegórica que dice aquí, que es el comparar los textos bíblicos con la propia vida, no es lo que actualmente denominaríamos como hermenéutica, ¿no?, darle una interpretación entre poética, ¿no?, en el sentido griego de la poiesis, que es recreación, ¿no?, para recrearnos a nosotros mismos a través de todo esto. Y Antonio justamente lo empieza a aplicar, a memorizar. Además, como decimos en la época, pues no estaba todavía la universidad como tal, pero pues esto le llevó obviamente a estudiar y a reflexionar los textos que estaban del trivium, del quadrivium, ¿no?, a tocar lo que ahorita se dice como filosofía natural, ¿no?, que sería también lo que ahorita denominamos como ciencia, ¿no?, y entonces esto le va creando un gran bagaje, ¿no?, el espacio en aquí de 9 o 10 años que él va a ir desarrollando. Además, cuestión importante para la época, que no es pues exclusiva de Antonio, ¿no?, pero que perduró durante todo ese tiempo. Antonio va a utilizar todo eso que tiene bajo esta interpretación agustiniana, que es la que va a regir en su tiempo a la escuela franciscana, ¿no? Cuando entre Jaimón de Faversham más adelante, ¿no?, que es el primer maestro ya en forma, ¿no?, que intenta diseñar un programa teológico dentro de la orden, va a ir justamente en esta escuela agustiniana, que lo que permite es esa libertad de estudio y de desarrollo del pensamiento, ¿no?, de intelligam, el verbo inteligir, o intelligam en latín, es a lo que va, ¿no?, es una capacidad de la mente, del alma, ¿no?, que nos permite discernir y seguir aprendiendo, y eso los franciscanos lo van a tener en boga por todos los siguientes siglos, ¿no?, y incluso ni siquiera tan lejos de Francisco. Es San Buenaventura el que va a apuntalar más esos detalles y que va a pasar a configurar parte propiamente del franciscanismo, ¿no?, pero como antecesor de esto pues tenemos a final de cuentas a Antonio, con todo este estudio que él mismo va llevando sin tener presente la universidad como tal. Nos dice el texto: no fue solo esa teología positiva, derivada del texto sagrado y de los comentarios patrísticos, diversa de la teología deductiva que iba dominando en Europa, ¿no? Entonces no fue solamente la teología, ¿no?, la que trajo la pasión científica de Fernando, sino también la erudición en materias que eran consideradas marginales, como la historia natural, tal como entonces era concebida. De esta hizo buen acoplo en la bien surtida biblioteca monástica. Más tarde le serviría para comunicar interés a su predicación popular, ejemplificando y alegorizando sus conocimientos, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? A través de que tampoco existía todavía la imprenta, ¿no?, que bien no era tan fácil la copia de los libros, pues la memoria es lo que
permitía conservar toda esta información, ¿no? Entonces Fernando se va a nutrir justamente de todo esto, se va a nutrir por supuesto de la teología, se va a nutrir de la ciencia que hay de la época, se va a nutrir, como dijéramos, de la biología, de los textos de Aristóteles que empiezan a estar también en los monasterios, ¿no? Y todo esto le va a permitir desarrollar y ampliar su pensamiento para que más adelante en sus propios sermones se va a ver reflejado todo esto, ¿no? Y además, como también veremos más adelante en su actuar, le va a permitir justificar las acciones de lo que está haciendo, ¿no? Entonces vamos a ver un trabajo más más adelante, pues más desarrollado entre la acción, ¿no? Y el pensamiento de todo lo que él mismo se fue preparando previamente para esto. Al recibir la ordenación sacerdotal con 25 años de edad, estaba plenamente formado el teólogo. Ante él se abría un porvenir de prestigio, pero los planes de Dios eran diversos. En el año de 1220, en enero de aquel año, habían padecido el martirio los 5 primeros misioneros franciscanos. Sus restos fueron recogidos y llevados a Coimbra por el infante don Pedro y depositados en la iglesia canonical de la Santa Cruz. El ejemplo de aquel heroísmo hizo tal impacto en el espíritu de Fernando que le hizo imprimir un viraje total a su vida. Ofrendaría a Cristo su vida y con ella su bagaje científico, su porvenir terreno. El martirio era su único anhelo. Se presentó en el eremitorio de Olivais, donde moraban los primeros hermanos menores llegados a Portugal, y pidió ser recibido como hermano menor. Ellos, si bien eran iletrados, dice el primer biógrafo, enseñaban con las obras la sustancia de la escritura divina. Vistió entonces el nuevo hábito con el nombre de Antonio. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Él sigue en ese desarrollo, él sigue pensando, sigue fortaleciéndose y van los primeros 5 mártires franciscanos a predicar en Marruecos, ¿no? Los matan, bueno, al final de cuentas como mártires, regresan los cuerpos y pues regresan justamente por Portugal, ¿no? Él ve ese testimonio y dice, yo quiero vivir esto mismo, yo quiero hacer esto mismo, y va entonces con los hermanos menores, que para la época, como todavía no está redactada ni difundida del todo la regla de Francisco, pues no hay un desarrollo del todo de cómo está la forma de vida, ¿no? Entonces se recibían a los hermanos, se ponen a prueba, en la redacción de la primera regla vemos como el contenido del proceso que les llevaban, ¿no? Se ponen a prueba año y medio, como lo que ahorita diríamos el noviciado, y pues Fernando entra, cambia su nombre a Antonio, y entra justamente a esta vivencia, ¿no? ¿Y qué es entonces lo que le pasa, ¿no? Nos dice el texto aquí. Segundo punto, el docto que supo liberar su ciencia. Antonio había entrado decididamente por el camino del desapropio total, y Dios le pidió también la renuncia a su anhelo martirial. Habiendo partido para el África de cara a la inmolación, una larga enfermedad lo obligó a reembarcarse para volver a su patria, pero fue arrojado por la tempestad a las costas de Sicilia, ¿no? Entonces sale de Portugal, se enferma, lo agarra el mismo viaje, ¿no? Y las tempestades lo arrojan hasta Sicilia, ¿no? Lo que ahorita sería Italia, que en ese tiempo era parte de España. Ahí se identificó como hermano menor ante un grupo de seguidores de Francisco, y con ellos se puso en camino para Asís, donde por Pentecostés de ese año, 1221, debería celebrarse el capítulo de la fraternidad. Estamos hablando del capítulo de las esteras, que es el capítulo en el que Francisco se retira a redactar justamente la regla y que se juntan más de 3.000 hermanos, ¿no? Igual, como detalle dentro de esto, en un periodo de aproximadamente 10 años pasaron de ser 12 hermanos a más de 3.000 según los textos de la época, y dentro de esos hermanos iba Antonio, ¿no? Recién recibido en la orden. Entre aquella masa de frailes de toda procedencia, el hermano portugués pasó desapercibido, igual tantos que... Al término del capítulo se fueron formando los grupos que, con el provincial respectivo a la cabeza, debían volver para sus respectivas provincias, ¿no? Tomemos en cuenta que muchos de los viajes eran a pie y tardaban quizás de 1 o 3 años incluso en transportarse. Nadie se preocupó del oscuro extranjero, ni él trató de atraer la atención sobre su persona. Viéndolo solo, el ministro provincial de la Romaña, por compasión, lo incorporó a su grupo, ¿no? Entonces, este hermano, quién sabe dónde venga, vamos a jalarlo para acá. Fue acogido en el eremitorio de Monte Paolo. Nadie vislumbraba a través de su manera sencilla y humilde de convivir la talla del intelectual portugués. Hasta que un día, con ocasión de un encuentro entre franciscanos y dominicos en Forili, hubo que improvisar un discurso espiritual por mandato del superior, ya que era el único sacerdote del grupo. Allí se reveló su profunda ciencia teológica.
Todo cambió desde entonces en derredor suyo. Recibió del provincia la autorización de predicar, y lo hizo con sorprendente resultado. Además del tesoro de la ciencia, la gente descubrió la santidad del fogoso predicador. Eso ocurría en 1124, nos vamos acercando al año de la muerte de Francisco. El caso del hermano portugués llegó a oídos de San Francisco, el cual vio en él un dechado del hombre docto que acierta a liberar su ciencia renunciando a ella, en el sentido evangélico. Es decir, ¿qué es lo que llega a oídos de Francisco y él entiende? Que Antonio, como nunca se quiso, desde que entró a la orden, ¿no? Demostrar qué es lo que él sabía, ¿no? Sacar todo hasta el momento en el que recurrió de hacerlo, podía entonces liberarse de todo eso que traía, pero que también quizás podía aplicarlo a todo lo que él hacía. Y entonces, a través de esto, nos dice el texto: el santo fundador, Francisco, en efecto, acogía con gozo a los candidatos doctos, sentía veneración por los teólogos y por todos los que administraban la divina palabra. Hablo cita ya que administran el espíritu y la vida, ¿no? Esto lo encontramos en Testamento 13, fin de cita. Pero al igual que el rico de bienes materiales debía renunciarlos para seguir a Cristo pobre, también el docto debía desapropiarse de su riqueza cultural, ojo, no para anularla, sino por el contrario, para liberarla. El teólogo que hiciera esto, decía, saldría luego a anunciar el evangelio, hablo cita, como un león libre de las cadenas dispuesto a todo, ¿no? Esto lo encontramos en 2 de Celano 194. Entonces, y es esto, ¿no? Justamente todo el estudio, todos los textos para lo que permitían, según Francisco aquí, era justamente para que salieras a rugir, ¿no? A rugir como el león del evangelio, a anunciarlo, ¿no? Rompiendo todas las cadenas con todas esas herramientas. Y el franciscanismo se ha servido de ello más o menos hasta la fecha, ¿no? Al menos vamos a ver que en todo lo que después permea el franciscanismo en general es eso, toda la formación que se toma es para un mejor servicio justamente de todo esto. Recelaba, no obstante, que al religioso doctor le resultara difícil ese desapropio, tratándose de la ciencia sagrada. No faltaban teólogos que caían en una fea apropiación de la letra divina, haciéndolo un capital del estudio de la misma, ¿no? Es decir, y que de hecho así funciona hasta la fecha y es lo que pasó con las universidades, se vuelve un capital, ¿no? El conocimiento se vuelve una masa para producir, ¿no? Para hablar de ciertos contenidos, para restringir de qué y de cómo se habla, ¿no? En lugar de una herramienta para liberar, ¿no? Que es lo que Francisco ponía justamente en cuestión. Para ellos dictó su admonición 7. Ese temor mantenía al fundador en cierta reserva sobre la introducción de los estudios organizados en la fraternidad. La autosuficiencia de los hombres de cultura podía poner en peligro la sencillez minorítica y la igualdad fraterna. Ahora vio que el Señor le deparaba al hombre que llenaba cabalmente estas condiciones, y le escribió en esos términos, abro cita: al hermano Antonio, mi obispo, el hermano Francisco, salud. Me agrada que enseñes la sagrada teología a los hermanos, pero a condición de que, como dispone la regla, no apagues el espíritu de la misma, el espíritu de la devoción. Fin de cita, ¿no? Que esta es la carta de Francisco a Antonio. Es la condición que Francisco había puesto en la regla definitiva, publicada un año antes para el trabajo manual. Ahora la extendía al trabajo intelectual, que también, y aún más, puede vaciar de contenido tan alta ocupación. Tomás de Celano escribió a propósito en un sermón predicado por Antonio a los hermanos reunidos en el capítulo de Arles. Abro cita: el Señor le abrió la inteligencia para que comprendiera las escrituras y hablara de Jesús en todo el mundo con palabras más dulces que la miel. Fin de cita, esto está en 1 de Celano 48. Antonio acertó sin esfuerzo a hermandar ciencia y unción contemplativa, conforme a la noción que más tarde dará San Buenaventura de la teología, que así se transforma en sapientia, ¿no? En lo que Buenaventura denominará justamente como la ciencia, el saber, ¿no? El docto saber. No solo los hermanos menores, sus discípulos, pudieron admirar la riqueza del saber teológico del maestro Antonio, sino la corte pontificia. Debió ser en 1230, con ocasión de su presencia en la curia romana, cuando el santo pronunció ante el Papa y los cardenales el memorable sermón del que hablan las florecillas, capítulo 39. Consta la impresión que dejó en Gregorio IX, así lo testificaría en la bula de canonización. Abro cita: nos mismo experimentamos personalmente la santidad de su vida y su admirable ejemplo, ya que tuvimos ocasión de tenerlo con nos y de observar su conducta laudable, ¿no? Entonces, nos es justamente un apelativo de nosotros, ¿no? Es un apelativo majestático. Nosotros, yo como papa y toda mi corte, pudimos verlo, ¿no? El autor de la leyenda asidua recoge en estos términos el efecto de la predicación de Antonio en la corte romana. Abro cita:
El Altísimo le dio el don de despertar tal estima en los venerables príncipes de la Iglesia, que el sumo pontífice y toda la asamblea de los cardenales escuchaban con devoción ardentísima sus sermones. En efecto, sabía sacar de las escrituras significados tan originales y tan profundos, con espléndida elocuencia, que el Papa mismo lo llamó con una expresión más personal, Arca del Testamento. Fin de cita. Y nos faltan otros 2 puntos a revisar, pero con eso terminaríamos el video de hoy, ¿no? Hasta ahorita hemos recapitulado pues cómo se ha configurado la devoción popular a través de San Antonio, ¿no? La parte superflua con la que se la toma actualmente, y ya comparándolo con el San Antonio de la historia, o el otro San Antonio que nos intenta plantear lo de Leclerc. Primero, el hombre de ciencia, ¿no? El hombre que se cultivó dentro de todo ese aspecto teológico, filosófico, científico incluso, ¿no? Para que en algún momento, en este segundo punto, se pusiera al servicio, al punto de que Francisco lo considerara, le mandara esta carta, ¿no? Y se empezara a pensar también el cómo no solamente se iba a pensar el trabajo dentro de la regla, de la primera regla, sino también el trabajo intelectual, ¿no? Evitando entonces, o tratando de evitar que se cayeran todas estas circunstancias que de hecho pasaron a través de la historia del franciscanismo y siguen a veces hasta actualmente, ¿no? El saber, no es solamente para tenerlo aparte, ¿no? Para presunción, sino que a través, como pasó con Antonio y después con Buenaventura, con San Buenaventura, va a ir constituyendo lo que consiste la sapientia, ¿no? Todo lo que aprendemos para ponerlo a través del servicio y del ejercicio, y es lo que veremos en los siguientes 3 puntos que faltan. Ajá. Con eso damos por terminado el video de hoy. Y de este mes falta una segunda parte, la cual abordaremos en los siguientes días. Así bien, las fuentes de este texto las dejaré en la parte de la descripción, y los invito también a visitar el grupo de Acervo Digital de Formación Permanente, o DFS, en Facebook, donde podemos encontrar diversos textos justamente para formación, como este y otros más. Soy Jesús Sigüenza, paz y bien.